Vamos en esta mañana a continuar con nuestro estudio acerca de las doctrinas y enseñanzas falsas de las pseudo religiones y de las organizaciones que durante mucho tiempo han tratado de usar la Biblia para sus propios fines. Sin embargo, no podemos, decía el apóstol Pablo, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Quiero que recuerden siempre que la verdad siempre llevará a una confrontación. Si nosotros muriéramos en esta noche, los grandes, los adultos, y nuestros hijos no les hubiéramos dejado claramente el camino marcado, ¿quién podría mostrarles dentro de los próximos 10 años quién tenía la razón? Yo pienso siempre cuando veo a mis discípulos y oro por mis discípulos junto con mi esposa, que si yo muriera y mis discípulos después de un año de convertidos no conocieran la verdad, ¿quién les podría seguir enseñando la verdad? No podemos apapachar a la gente, no podemos andarnos por las ramas, tenemos que hablar la verdad siempre. Y fue por esta manifestación de la verdad por la cual el hombre puso en la cruz a Jesucristo. Entonces, la verdad, tenemos que recordarlo, siempre nos hará daño, siempre cortará la gangrena, siempre sacará lo podrido, y eso a nadie le gusta, eso duele mucho. Pero le pedimos a Dios que esta verdad la podamos decir en amor, sin ninguna intención de herir los sentimientos de nadie. Pero si fueran heridos, sería simplemente porque no te gusta la verdad. Pero si tú eres maestro de la Biblia y no les has dicho la verdad de la Biblia a tus discípulos, tú eres una persona deshonesta contigo misma. Porque estás buscando agradarlos mejor a ellos o no herirlos a ellos antes de que ellos conozcan la verdad del Evangelio de Jesús. Entonces vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca del catolicismo romano. Vimos la historia en la clase pasada y vamos a ver ahora, para acabar con el papado, que una de las enseñanzas principales de Jesucristo en el capítulo 14 del libro de San Juan fue que el Señor Jesucristo, Él mismo, no tenía ninguna intención de dejar sobre ningún hombre, ni tampoco sobre ninguna organización, el poder absoluto de la verdad. Repito, el Señor Jesucristo, en el capítulo 14 de San Juan, versículo 26, dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho». Entonces el maestro no es la iglesia, el maestro no es un hombre, el maestro es el Espíritu Santo. Ahora vean el capítulo 16 de San Juan, ahí mismo, en el versículo 13, San Juan 16, versículo 13, dice la Biblia: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber Él las cosas que habrán de venir». Entonces Roma dijo que fuera de la iglesia o el papado, nadie podría ni leer la Biblia, ni tampoco interpretarla, contradiciendo claramente las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Si en un hombre residiera todo el poder, y en un hombre residiera la verdad, como Roma enseña, damas y caballeros, ¿quién de todos los papas fue el iluminado por Dios? ¿A quién le vamos a hacer caso? Porque todos se han contradecido unos a otros. Entonces, si son infalibles y ellos hablan la palabra de Dios, ¿a cuál de ellos le vamos a hacer caso? Entonces, todas estas cosas, no solamente evidencias históricas, teológicas, etimológicas y geográficas, sino que también de la misma labios de Jesucristo, nos muestran claramente la gran ficción y el gran invento de que un hombre sea el Vicarius Dei Filii, el representante del Hijo de Dios. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y en último lugar, acerca del papado, para acabar con esto, en el primer concilio de Jerusalén. El primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, no lo presidió Pedro, lo presidió Jacobo. Si hubiera sido la idea de una sucesión apostólica o un papa que gobernara a un hombre con todos los poderes residentes en su persona, hubiera sido Pedro,
la persona que dirigiera el primer concilio, pero no dejaron a Pedro dirigir el primer concilio, fue Santiago. Y en último lugar, el único apóstol reprendido públicamente como un hipócrita fue Pedro, en Gálatas capítulo 1. Pablo reprende enfrente de todos a Pedro y le dice: eres el más hipócrita de todos. Si él fuera realmente el representante de Cristo, pues creo que él fue el primero en dejar el peor ejemplo de todos, porque él es el único apóstol en la Biblia al cual se le llama hipócrita, después de que el Espíritu Santo había entrado en su persona. Entonces ahora vamos a ver la Inquisición. Después de todas estas cosas que comenzaron a introducirse en el cristianismo, llegamos al año 1198 después de Cristo, y el Papa Inocencio III ordena el exterminio de todas las personas que leyeran la Biblia. El Papa manda decir que cualquier persona que leyera la Biblia se iba al infierno, y mandaron matar a todas las personas. A esto se le llamó la Inquisición o el Santo Oficio, pues los bienes de la víctima venía el Vaticano y los confiscaban y pasaban a ser propiedad de la Iglesia. Después de tantos bienes de personas que confiscaron, el Vaticano llegó a ser en 15 siglos el estado más rico de toda Europa. Francia, España, Italia, Alemania y los Países Bajos sufrieron bajo la Inquisición. Más tarde se usó también la Inquisición para sofocar la Reforma Protestante. En el año 1540 al año 1570, o sea, en 30 años, murieron 1.250.000 hugonotes, o sea, así se les llamaba a los cristianos, porque decían que los mataban en el nombre de Dios. Solamente en la noche de San Bartolomé, Catalina de Médicis, la mamá de Carlos V, rey de España, en asociación con el Vaticano, mandó matar 900.000 personas que leían la Biblia. Entonces el Vaticano mandó acuñar una moneda, y van ustedes ahora a la Catedral de San Pedro en el Vaticano y encuentran ustedes en el museo esa moneda que la acuñaron en memoria de los 950.000 personas que mataron en el nombre de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, encontramos enseñanzas diametralmente opuestas a todo este derramamiento de sangre tan tremendo que existió. Y el Señor Jesucristo enseñó en Efesios 4:32, la Biblia dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en el nombre de Cristo. Entonces aquí encontramos que no había perdón, no había misericordia, y así también surgieron las cruzadas, que fueron esfuerzos del Vaticano por sacar a los maometanos de la Tierra Santa. En las cruzadas los soldados traían una cruz aquí en medio y andaban en sus caballos, y a todo aquel que se profesara ser hugonote o cristiano lo sacaban, y a los maometanos no les permitieron vivir en España ni en los Países Bajos. Se calcula que en las cruzadas murieron cerca de 600.000 personas en el nombre de Dios. Vamos ahora a comenzar a estudiar las herejías introducidas al cristianismo durante cerca de 15 siglos. La primera herejía, la palabra herejía viene de la palabra griega airesis, y la palabra herejía significa una verdad sacada fuera de su contexto, o en otras palabras, una verdad parcial o una verdad inflada más allá de su significado. Quiere decir que podemos sacar de la Biblia y usar la Biblia para hablar herejías. O sea, hay personas, todas las sectas y todas las pseudo religiones han usado la Biblia, porque han sacado una verdad de su contexto, le han formado un cuerpo de doctrina y han conformado un cuerpo de verdad alrededor de este contexto, sin tomar en cuenta las demás partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia no es de interpretación privada, porque los santos hombres que escribieron la Biblia no la escribieron de sí mismos. Ellos eran guiados en su pluma por el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, y si yo no lo tengo, jamás podremos entender las Escrituras. La primera herejía que se introdujo fue el celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal. En el año 1123 después de Cristo, se nombró ex cátedra que los sacerdotes u oficiales de la Iglesia no deberían de casarse. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 en adelante, se nos dan los requisitos
los requisitos de los obispos, de los pastores y de los dirigentes de la iglesia. Y dice 1 Timoteo 3, del 12 en adelante, pero es necesario que el obispo, fíjense ustedes, sea irreprensible. ¿Y qué dice después? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces la Biblia claramente enseña que las personas que ministran y las personas que están al frente de la obra es más conveniente que estén casados a que estén solteros. Veamos ahora Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, está ya a la vuelta de Timoteo. Sigue Tito después de Timoteo, capítulo 1, del 5 al 6. Y Tito dice lo mismo, o está de acuerdo, que Pablo, versículos 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, escuchen, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces la Biblia claramente nos muestra en el Nuevo Testamento que las condiciones apostólicas para el obispado, para el pastorado y para los dirigentes de la iglesia eran que necesitaban estar casados. Ahora, ¿por qué la Biblia insiste en que los hombres de Dios se casen, no rápido, pero por lo menos pronto, antes de que comiencen a irse de misioneros y de pastores? Esto lo explica 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2 y versículo 9. Dice la Biblia: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La Biblia dice, a causa de que la carne es débil, a causa de los miles de fetos que encontraron en los monasterios en España enterrados debajo de los conventos de las pobres monjitas, a causa de tantos sacerdotes aquí en el Distrito Federal, se calcula que el 90% de los sacerdotes en el DF están casados y tienen hijos, pero sin embargo, en cuanto el Vaticano lo sepa, quedan excomulgados. Nosotros tenemos el caso del obispo de Tlalnepantla, lo puedo decir abiertamente porque se convirtió hace 8 meses. Él tenía una esposa y tenía una niña. Y entonces, en cuanto lo supo aquí los jerarcas eclesiásticos, le mandaron una carta diciéndole que él no podía seguir en esta situación dando la misa. Entonces, él escribió su carta de renuncia y le contestaron que por favor no renunciara, que preferían aceptarlo casado a que se fuera y dejara el obispado. Con esto él comprobó de que estaba siendo engañado, porque si ellos estaban sujetos a Roma, ¿por qué no le exigían que abandonara los hábitos sacerdotales? No les convenía por intereses creados. Él dejó la religión y ahora está entrenando para irse de misionero. Y algún día nos va a dar su testimonio. Él es el obispo de Tlalnepantla. Tiene 9 meses de convertido y está tomando 3 estudios a la semana. Ahora, si alguien sabe que le podemos dar un trabajo, él habla 3 idiomas: italiano, inglés e español. Es todo lo que sabe hacer. Es una persona muy culta y estamos todos tratando de buscarle un trabajo. Si alguien sabe de algún trabajo, hablando de esto, es un pequeño comercial, yo les quisiera que se acercaran conmigo para que pudiéramos ayudar a este hermano, porque durante 32 años ejerció una profesión donde siempre vivió engañado. Vemos también en Hebreos capítulo 13, ahí mismo en 1 Corintios 7, ahora el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces la Biblia nos dice que hay personas a las cuales Dios les da un don. Este don es un don de continencia. Y el don de continencia es aquella cualidad de carácter en la que la persona no necesita tener relaciones sexuales. Hay hombres que lo tienen y son 1 en cada 25,000. Y hay mujeres que lo tienen, es más dado a la mujer que al hombre. Hay muchas mujeres que no tienen ningún problema para vivir solteras el resto de sus días.
Pero dice la Biblia que si no tienes ese don y ese don no lo escoges, ¿a quién se le puede obligar no casarse? Pero Roma obligó a que los oficiales no se casaran y fue la tragedia más grande de la organización católica. En Hebreos 13, capítulo 4, la Biblia nos habla y nos dice también estas palabras. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces aquí vemos claramente que no es pecado casarse, no es pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, y durante mucho tiempo se usó el sexo como un tabú. Yo me acuerdo que mi abuela me decía todavía que en la época de su tiempo las señoras se tapaban hasta abajo las rodillas y cuando tenían relaciones con sus esposos era algo horrible, era algo sucio, era algo que no debería de ser y más les valía mantenerse o seguir siendo igual de vírgenes ya casadas. Se creó una cosa tan sucia alrededor del sexo que no existe en la Biblia. Entonces se volvió un tabú el sexo. Pero la Biblia nos dice que las relaciones sexuales en el matrimonio que sean sin mancilla, o sea, que sean fieles el uno para el otro. Pero a los fornicarios y al que tenga una esposa y quiera andar con otra o con un amante, Dios los va a juzgar tarde o temprano. Entonces, qué maravilloso es saber que sí puedo servir a Dios casado. Y que porque yo me quede soltero no voy a ser ni más santo ni menos santo delante de Dios. Él me dio un cuerpo, me dio órganos sexuales reproductores, se los dio a mi esposa y quiere que los dos disfrutemos nuestros cuerpos dentro de los mandamientos que Él estableció. La segunda herejía, los pecados mortales y los pecados veniales. Roma divide los pecados en estas categorías. Los veniales, enseña Roma, son de menor gravedad y pueden expiarse en esta vida o en el purgatorio. O sea, que si tú te mueres en pecado mortal, o sea, es un pecado grave, jamás puede ser expiado, tampoco en el purgatorio. Solo los sacramentos y las disposiciones de la Iglesia pueden perdonar los pecados. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y Roma dice, y los sacramentos dice, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora veamos el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Santa Cayetana. ¿A quién dice? Abogado tenemos o intercesor a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿De dónde sacó entonces Roma los San Cristóbal, San Cayetano, la Virgen de Zapopan, la Virgen de los Lagos, la Virgen de Guadalupe y todo ese desfile y ese conjunto tan inmenso de intercesores que pueden interceder delante de Dios? ¿De dónde sacó Roma que hay pecados de menor gravedad y pecados de mayor gravedad? La Biblia dice que el pecado es el pecado. Y el pecado no son las acciones. La Biblia dice que el pecado es la condición del hombre de vivir en rebeldía en contra de Dios. Porque tú puedes ser una persona moral en esta mañana. Jamás has tomado una copa de licor. Jamás has fumado un cigarro de marihuana. Jamás has hecho mal a nadie. Pero sin embargo en tu corazón hay guerra contra Dios. Y si tú mueres sin haber hecho malas acciones, pero sin Cristo en tu corazón, tú te vas igual al infierno que el asesino más grande que ha tenido el país de México. ¿Se acuerdan ustedes al ladrón junto a la cruz? Al ladrón junto a la cruz, que estaba a la derecha de Jesús, había cometido no pecados veniales. Déjenme decirles que era un asesino. Ese es un pecado mortal. Y era un ladrón, secuestrador y violador. Y Jesucristo le dijo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bautízate primero, ni vete de peregrinación, ni hace estas cosas. A ver, alguien tráigale aceite y póngaselo en los santos óleos en la cara. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, los pecados veniales fueron otra de las herejías que se enseñó en Roma. En tercer lugar, tenemos la enseñanza del purgatorio. El purgatorio. La Iglesia romana enseña que después de la muerte, los pecados no perdonados, que no sean mortales, son dignos de irse al purgatorio. Pero los que mueren sin haber dado satisfacción a sus pecados, también irán al purgatorio. Por medio del sufrimiento, dice Roma, ahí purgan sus pecados y cuando se haya completado el castigo, se van al cielo inmediatamente. Cuando Martín Lutero inició la Reforma en 1515 aproximadamente, él caminaba por Alemania y se encontró de repente, él era un monje que pertenecía a un monasterio en Alemania, y encontró a una persona que estaba ahogada de borracha en el suelo con un papelito así. Y entonces estaba, mi compadrito, mi compadrito, ¡viva México!, gritaba el borrachito. Y se acercó a Martín Lutero y le dijo, oiga señor, ¿por qué está usted tan contento? Y le dijo este borrachito, porque fíjese usted que acabo de entregar 3 chelines de oro y he comprado el purgatorio. ¿Qué cosa está usted diciendo? Sí, aquí tengo esto, se llama una bula papal. Y este papel dice que por haber dado yo buenas ofrendas, ahora el Vaticano me ha otorgado que no vaya al purgatorio. Cuando este monje vio esta expresión de esta organización romana, se horrorizó y entonces llegó a la catedral de Wittenberg y clavó en la puerta lo que se llama las 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis consistían en lo siguiente: en el lado izquierdo decía lo que la Iglesia romana enseñaba y en el lado derecho decía lo que la Biblia dice con las enseñanzas. Entonces todas las enseñanzas de la Biblia contradecían todas las enseñanzas de Roma y por esto lo mandaron citar a la Dieta de Worms. En la Dieta de Worms, Martín Lutero se enfrentó al Papa, al rey Carlos V de España y a todo el ejército de religiosos del Sacrosanto Imperio Romano. Y entonces le dijeron a Martín Lutero, señor Lutero, ¿se retracta usted de sus enseñanzas o lo condenamos en la hoguera? Y Martín Lutero contestó, traía una Biblia chiquita y la puso sobre sus escritos. Y él les dijo, si ustedes me demuestran con la Biblia que estoy equivocado, ahorita mismo me retracto de todas mis enseñanzas. Lo condenaron a muerte, los príncipes de Austria y de Francia lo protegieron y comenzó los escritos de Lutero por toda Europa a propagarse y de ahí nació la Iglesia protestante. Entonces a todos los protestantes los comenzaron a quemar vivos, a arrastrarlos, a arrancarles las uñas, a arrancarles la piel con pinzas calientes y huyeron hacia Inglaterra. Al llegar a Inglaterra nacieron y se les llamó puritanos y de ahí escapándose de la persecución del Vaticano y del rey Carlos V, llegaron a los Estados Unidos en el año 1605 al estado de Virginia. Por eso se celebra el Thanksgiving Day o el Día de Gracias y los Pilgrims. Hay una serie en la televisión que se llama Los Pioneros, donde ven ustedes las familias americanas que colonizaron Estados Unidos y todas leían la Biblia. Porque todos los que llegaron a Estados Unidos llegaron huyendo de la persecución romana. Estados Unidos entonces se funda con la Biblia. Se ponen las monedas In God We Trust. En Dios confiamos. Los jueces en las cortes en Estados Unidos no pueden hacer jurar a nadie si no es sobre la Biblia. Y todo el país de Estados Unidos fue llenado con la palabra de Dios. Por eso es el país más bendecido, el país mejor vestido y el país más rico del mundo. Hay envidiosos y egoístas que les llaman imperialistas yanquis, pero Estados Unidos debe su prosperidad material y espiritual a que es el único país en el mundo que ha sido fundado en la palabra de Dios. Estoy hablando del Estados Unidos de hace 300, 400 años, no del degeneramiento de Sodoma que hay ahorita en ese país, por haber abandonado la palabra de Dios. Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del purgatorio? En primer lugar, no existe en la Biblia la palabra purgatorio. Número 2, esta enseñanza contradice la doctrina de la salvación por gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. La Biblia dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Entonces la Biblia dice que la salvación no es por sacramentos, no es por purgar pecados en el purgatorio, no es por peregrinaciones, no es por pertenecer a una iglesia, no es porque te pongan los santos óleos antes de morirte, no es porque seas una persona moral. La salvación es por gracia. La palabra gracia, la palabra griega charis, significa un don inmerecido o un don que no pueden tus buenas obras merecer. Entonces no cabe lugar para las buenas obras de ninguna manera. Una vez que yo soy salvo, tengo que demostrar al mundo por mis obras que soy cristiano. Santiago escribe, la fe sin las obras está muerta. No me digas que tienes fe y te portas como un diablo en tu casa, con tu esposa y con tus hijos. No me digas tampoco que tienes buenas obras y no crees en la obra expiatoria de Jesucristo. Entonces, tanto la fe sin las obras como las obras sin la fe no valen en la Biblia. Lo que vale es primero la fe, basada en la obra de Cristo, consumada y perfecta. Y cuando yo me la apropio y yo la recibo, como consecuencia vienen las buenas obras. Pero no quieras portarte bien y por tus buenas obras salvarte, porque no se puede. Por cuanto por obras nadie se puede salvar. ¿Y sabes por qué? Dice la Biblia, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto? Que al llegar al cielo le va a decir a Pedro, ¿qué hace un lado Pedro, por favor? Y vas a llegar así inflado como pavo real. Pues le regalé 1 millón de pesos al convento, y le regalé tantas piedras preciosas, y le regalé mi casa. A ver, ábrame la cancha, por favor. Yo sí me gané la salvación. Pero cuando lleguemos al cielo, y Pedro nos diga, ¿sobre qué base te puedo abrir la puerta? Y tú le contestes, porque me porté bien, te da una patada y te vas a regresar hasta Cancún. Pero si tú le dices, por la sangre preciosa y por lo que Jesús hizo por mí en esa cruz y porque yo lo creí y lo recibí en mi corazón, la puerta se te abre y al llegar al cielo llegamos como pobres pecadores salvados por la gracia y misericordia de Dios. Y eso nos hace siempre ser humildes, para que nadie se jacte en su presencia. Vean ustedes también en Hebreos capítulo 9 que la enseñanza del purgatorio niega también la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Repito, la enseñanza del purgatorio niega la eficacia de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, quien dijo, consumado es. Hebreos 9, versículo 26. La Biblia dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28. Y así también Cristo fue ofrecido, vean otra vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, vean otra vez, hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y somos santificados, somos santos en el instante que recibes a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo es posible que enseñemos que no bastó esta obra y que después de esta vida necesitas purgar otras cosas que Jesús ya hizo una vez en la cruz del Calvario? La enseñanza del purgatorio también contradice Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. No, después de esto el juicio. La Biblia enseña claramente, hermanos, que no hay otra oportunidad. Que el que se muera no hay lugares intermedios de limbo o purgatorio. En cuanto te mueres, te vas derechitamente a la presencia de Dios o derechito al infierno en el centro de la tierra. Inmediatamente después de que tú mueres, tú estás juzgado por el juicio de Dios. No hay lugares intermedios. El otro
la otra herejía, el sacrificio de la misa. En esta mañana, si yo le preguntara a alguna persona sincera y bien intencionada que fuera católica, ¿qué es la misa? O intenten ustedes hacer en la calle, van a encontrar lo siguiente. El 99.99% de los católicos no saben lo que es la misa. La misa, de acuerdo al Concilio de Trento y confirmado por el Papa Pío IV, es el sacrificio o la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Es increíble que millones de católicos no sepan. La misa se divide en dos partes. En la misa o el sacrificio de Jesús por medio de la Eucaristía y la Santa Comunión. En la misa participa el Padre solo y en la Santa Comunión participan todos los que quieran. De acuerdo a la Iglesia Romana, durante la misa o el sacrificio de la misa, el pan y el vino son transformados por el poder del sacerdote, y en la hora de la consagración, cuando está levantando así la hostia, en ese instante el sacerdote tiene poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esta doctrina se llama la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. El supuesto cuerpo y sangre de Cristo son levantados y ofrecidos a Dios, escuchen esto, por los pecados de los presentes y de los muertos. Por eso las misas gregorianas son ofrecidas a los que ya se murieron. Y si se murió y se portó mal, las misas lo pueden sacar del infierno. Entonces, esto es lo que enseña el Concilio de Trento y confirmado. Quiero decirles a ustedes que durante la misa el sacerdote hace lo siguiente. Hace la señal de la cruz 16 veces, se voltea hacia la congregación 6 veces, eleva sus ojos al cielo 11 veces, besa el altar 8 veces, dobla sus manos 4 veces, dobla su pecho 10 veces, dobla la cabeza 21 veces, dobla los hombros 7 veces, bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces, extiende sus manos sobre el altar 21 veces, ora secretamente 11 veces, ora audiblemente 13 veces, toma el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, cubre y descubre el cáliz 10 veces, aparte de otros actos más. Si el sacerdote se olvida de cualquiera de estas cosas, comete pecado mortal. Tienen que tener una memoria prodigiosa para hacer la misa. Agregado a esto, el sacerdote viste ropas de colores, y los colores y la túnica que el sacerdote católico viste representan el drama del Calvario. Además, llevan velas, veladoras, incienso, campanas y música. Y este sacrificio que continuamente se ofrece por Cristo niega la redención de Jesús hecha una vez para siempre. Una vez hablando con un amigo mío que yo quiero muchísimo y es sacerdote católico, le dije a este amigo mío, ¿por qué no crees en Cristo? ¿Cómo que no creo en Cristo? Claro que creo. Le dije, no crees, porque sigues matándolo en cada misa que tú haces. ¿No crees que con ese solo sacrificio nos hizo perfectos? Y que bastó una sola vez para que Él muriera para que pudiéramos entrar al cielo. Pero ustedes repiten continuamente el sacrificio. A la pregunta, ¿puede un cristiano entrar a oír misa? La respuesta es no. Vean Efesios capítulo 5. Pues fíjense que mi madrina va a celebrar la primera comunión. Y fíjese usted que, pues voy a hacer, yo no voy a pararme ni hincarme, dicen muchas personas. Solamente voy a hacer acto de presencia. Hay un dicho mexicano que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, al entrar yo puedo entrar, a mi esposa y a mí nos encanta cuando viajamos, entrar a una iglesia y me encanta la cultura prehispánica, me encanta ver las cosas que tienen, pero es diferente cuando yo entro y se está celebrando el sacrificio de la misa, porque es exactamente lo mismo que entrar a una misa negra.
Es exactamente lo mismo. Si mi hija me dice, papá, vaya a ir a una misa de Satanás, y yo le digo, no, ¿por qué me enojo si le permito ir a una misa católica? No hay diferencia. El sacrificio que están ofreciendo es a los demonios y no es a Dios. Y posiblemente tú eras ignorante en esta mañana y te puedes estar enojando, pero gracias a Dios que la verdad está siendo levantada. Investígalo. Ora a Dios y pídele sabiduría, y pídele que te quite las vendas, y pídele que pueda resplandecer el evangelio de su gloria en la faz de su Hijo en tu corazón, por medio de la sinceridad de tu vida para buscarlo. Agregamos también en esto que después, cuando el sacerdote defiende y dice que Jesucristo, el día de la última cena, agarró el pan y lo partió, y el vino y lo tomó, y dijo que eso era su cuerpo y su sangre, ellos se basan en esta enseñanza al dar la hostia o la oblea y decirle a la gente que cuando tú te acercas y confiesas tus pecados y recibes la hostia, al recibir la hostia estás recibiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Me acuerdo una vez que a este amigo sacerdote le pregunté que si al tomarse él la hostia, Cristo duraba en su vida el domingo y el lunes y se le salía el martes, miércoles, jueves y le volvía a entrar otra vez el domingo. Y me dijo, ¿por qué me dices esto? Le dije, porque ustedes enseñan que cuando recibe la hostia recibes a Cristo, pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y que estoy con ustedes todos los días hasta el final de los siglos. ¿No sabes que Jesús jamás, cuando entra a una vida, jamás se vuelve a salir? Él, Filipenses 1:6, el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, todas estas enseñanzas están totalmente contradiciendo la eficacia de la doctrina del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 11, del 23 en adelante, se nos explica qué es la cena o la comunión del Señor. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero explicarles a ustedes lo que Jesucristo estaba haciendo y que nos explica Pablo. En la última noche de la cena de Cristo, en la víspera de su crucifixión, agarró Cristo un pedazo de pan y lo partió a la mitad y dijo, esto es mi cuerpo. Pero sin embargo, Él claramente estaba diciendo que era un símbolo de su cuerpo, porque Él estaba presente. Él dijo, yo soy la puerta, y no significa que Él era una puerta, era un símbolo que teníamos que pasar por Él. Él dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Él no cayó como una rosca, como una dona del cielo. Él era el Hijo de Dios y simbolizaba que eso era lo que necesitábamos comer nosotros. Él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida. Los romanos acusaron a los cristianos de caníbales, porque decían que tenían que comer la carne y la sangre de Cristo. Pero eso no era lo que Cristo significaba. En Juan 6, versículo 35, Cristo dijo, el que viene a mí, come mi carne, y el que cree en mí, bebe mi sangre. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? Ir a Él y creer en Él. Entonces Jesús agarra el cuerpo, el pan, y lo parte a la mitad, y les da a los discípulos. Y les dice en el versículo 24, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa el que tomemos nosotros la Santa Cena? ¿Qué significa que yo tome la copa de vino? No significa que estoy comiéndome a Cristo, ni que lo estoy recibiendo. Eso lo hice cuando le abrí mi corazón y creí en Él como mi Salvador. Lo que estoy haciendo al comerme el pan y al beber la copa es recordar su sacrificio, y al masticar el pan y metérmelo y masticarlo con mis muelas, recordar que así fue machacado su cuerpo, y al tragarme el pan al estómago, recuerdo que antes de que el pan me alimente, el pan tuvo que ser muerto y machacado por mí. Jesús tenía que ser destrozado corporalmente antes de que pudiera alimentarnos. Y en segundo lugar dice el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la transubstanciación es una herejía.
Bíblicamente no recibimos a Cristo, recordamos su muerte y número 2, anunciamos su segunda venida. Esto es lo que significa tomar la cena del Señor. Sin embargo, Roma enseña todo lo contrario. Vean ustedes también en el pasaje que leímos en Hebreos 9, 12, 24 al 28, que la ofrenda de Cristo fue hecha una sola vez. Que no hay necesidad de más sacrificios, no hay necesidad de más misas, no hay necesidad de peregrinaciones, no hay necesidad de sacramentos. La obra de Jesús, su sangre y su muerte en la cruz del Calvario es suficiente para cualquier persona que en esta mañana quiera confiar no en sus obras ni en su religión, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En último lugar, en esta mañana, no nos da tiempo, veremos la confesión auricular también. En la iglesia de Roma se enseña que el perdón de los pecados tiene que recibirse a través de la confesión con un sacerdote. El sacerdote, de acuerdo a Roma, tiene el poder y la potestad para perdonar la culpa de los pecados mortales, lo que salva al penitente de irse al infierno. Pero él no puede perdonar el castigo por esos pecados. Así que si el penitente llega y le confiesa al padre y le dice, Padre, maté a mi suegra anoche, él lo perdona, pero tiene que hacer penitencia portándose bien y haciendo peregrinaciones o buenas obras. Ahora, el Concilio de Trento, en 1546, ratificó que todos los católicos deberían por lo menos una vez al año ir a confesarse sus pecados. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente. La confesión auricular se llama auricular porque es audible, o sea, pega el sacerdote el oído y tú le dices al oído tus pecados. No la mencionaron ninguno de los padres de la iglesia, ni Agustín, ni Orígenes, ni Néstor, ni Tertuliano, ni Jerónimo, ni Crisóstomo o Atanasio. Aparentemente, todos estos padres de la iglesia murieron y están en el infierno por no haberse confesado. Los pecados veniales, la iglesia enseña, no necesitan confesarse, pero pueden ser expiados si te portas bien, si haces viernes primeros, si no comes carne los viernes primeros, y si celebras peregrinaciones a la Virgen o a cualquier santo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, esto es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que cualquier persona que muera en pecado, muere. La palabra muerte es separación eterna de Dios. El salario que el pecado te ofrece o te va a pagar es tu muerte eterna por Dios. Nadie ni nada más que la sangre preciosa de Jesucristo puede quitar y perdonar los pecados. Vean Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y dice el apóstol Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que a lo mejor no mataste, a lo mejor no robaste, a lo mejor no fornicaste, pero se te olvidó santificar una fiesta, se te olvidó amar a Dios con todo tu corazón, y dice la Biblia que aunque no hayas hecho pecados mortales, si tú mueres en pecados veniales, como Roma enseña, tú estás condenado de todas maneras al infierno. Ahora vean ustedes en Marcos capítulo 2, versículo 7, que solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Dios jamás le dio la autoridad a ningún hombre de perdonar pecados. Y ahorita vamos a ver rápidamente el pasaje que ellos defienden, donde Cristo les da atributos a los apóstoles de perdonar. Marcos 2, versículo 7, dicen así los fariseos, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vean Mateo capítulo 9, versículo 6 ahora, antes de Marcos. Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y también vemos en Ezequiel 18, 4, que la Biblia enseña, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, no es una enseñanza bíblica el decir que tenemos que ir con un hombre para que nos dé penitencia y rezar 5 rosarios o 3 Aves Marías o irme de peregrinación para que yo pueda ser perdonados. La Biblia dice que ningún hombre puede perdonar pecados.
Vean ustedes una de las enseñanzas más tremendas en Lucas capítulo 24, que Jesucristo antes ya había resucitado y antes de irse al cielo, en Lucas 24, versículos 46 y 47, es la famosa historia de Maús. Y les dijo, o sea, es Cristo el que está hablando. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles jamás reclamaron ellos tener la autoridad de perdonar pecados. Cuando se acercaban las personas a los apóstoles, no decían, yo te absuelvo. Ellos los guiaban a la cruz del Calvario. Jamás encuentran ustedes ninguna cita en el libro de los Hechos, ni en la iglesia primitiva, que ningún apóstol haya dicho, yo te absuelvo en el nombre de Dios. No. Vean Hechos capítulo 10, el ejemplo más grande. Cuando Pablo y Pedro se acercan y tienen un problema muy grave. Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, Hechos 10, 25 y 26, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pero sin embargo ahora se acepta hincarse ante un hombre, besarle la mano y decirle los pecados. Gracias a Dios por la palabra de Dios, hermanos. El domingo que entra continuaremos con esta serie de enseñanzas y de veras en esta mañana Dios quiere abrirles a muchos de ustedes los ojos. A mí me los abrió hace 10 años y ahora me manda a ese pueblo ignorante, pero que posiblemente muchos sean sinceros, a que nosotros les abramos los ojos. Ábrele los ojos a tu abuelita, a tu mamá, a tus cuñados, a tus amistades en el amor del Señor. No llegues y les digas, eres católico, te vas a ir al infierno porque la Biblia dice, porque los vas a cerrar. Tráele la verdad y diles lo que Cristo ha hecho por ti en el Calvario. Diles el amor de Dios derramado en la cruz. Cuéntales y muéstrales las bendiciones de ser cristiano y cómo en la Biblia pueden ellos encontrar en el nombre, que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora sois embajadores de Cristo, dice en 2 Corintios 5. Y como embajadores de Dios, os mando que le digáis al mundo, reconcíliense con Dios. Hagan la paz con Dios, porque Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta al pueblo sus pecados. En Cristo Jesús, Dios nos hablaba y nos decía por qué Él murió, por qué Él sufrió y por qué Él resucitó. Yo tengo una base legal para perdonar. No por tus obras, no por tus sacrificios, no por la confesión, no por el purgatorio, sino por la obra de mi Hijo Jesucristo. Y Él antes de morir dijo, consumado sea. Oremos. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. La exposición de tus palabras alumbra los ojos y la verdad siempre hará daño. Las personas con un corazón no recto delante de ti, Señor, posiblemente algún día acabemos muertos a pedradas, o crucificados, o siendo el escarnio y la burla de un mundo que no te conoce porque aman más su orgullo religioso que la verdad que proviene del Padre que está en los cielos. Tu palabra dice, muchos de los religiosos en tiempo de Cristo creían en Él, pero no le confesaban porque tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. ¿Cuántos hombres y mujeres en esta congregación saben que esta es la verdad, pero puede más su orgullo social? ¿El qué dirán? La pérdida de las amistades que tienen por proclamar y decirles, solo Cristo salva y en su sangre hay perdón de pecados. Porque si nosotros buscáramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Por eso mataron a los profetas, por eso mataron a Cristo, a Pablo, a Esteban, a Santiago, a Andrés, a todos aquellos santos hombres que proclamaron la verdad. A Crisóstomo, a Policarpo en la cruz. Le decían, Policarpo niega a Cristo, Roma salva. Y él dijo, durante 60 años mi Señor me ha salvado y me ha guardado. ¿Cómo le podría negar a la hora de la muerte? Cuando Esteban predicaba el Evangelio y agarraban piedras para arrojárselas contra ellos, él les dijo, incircuncisos, siempre vivís resistiendo al Espíritu de Dios, pero no podemos ya resistir al Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo se acerca, la verdad de todas las cosas se acerca también.
El cumplimiento de los tiempos se acerca y nosotros somos embajadores de Dios. Tenemos un mensaje que proclamar y al proclamar este mensaje la gente se va a irritar. La gente se va a enojar, pero no es a nosotros contra quien se enoja, es contra la verdad de Dios. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y esta verdad la proclamaremos públicamente, nunca escondidas, para que el mundo conozca y sepa la verdad de Jesucristo. Gracias, Señor, porque queremos seguir tus pasos, y el que quiera vivir piadosamente tiene que padecer persecución. Oh Señor, en esta mañana tú has traído almas sinceras que no te conocían. Posiblemente sean católicos o de otra religión. Ellos han escuchado tu voz por primera vez. Ellos van a comenzar a pelear ahora contra su corazón y contra sus pensamientos, porque tu palabra es como una espada que penetra y discierne sus pensamientos y sus intenciones, y está penetrando en su vida y está comenzando a activar en ellos la búsqueda por la verdad. Señor, yo oro en esta mañana por estas personas, que tu obra sea perfecta en sus vidas, que ellos lleguen a su casa hoy después de oír este mensaje y que caigan de rodillas y te digan, oh Dios, si en mi vida hay tinieblas, si no he adorado al Cristo resucitado, si he adorado otra cosa que no seas tú, síguemelo haciéndolo saber a través de tu palabra. Muéstrame la verdad porque te quiero adorar en espíritu y en verdad. Y estas personas en esta mañana, por las cuales oramos, yo les pido que les entreguen sus vidas a Jesús. Sus corazones han sido preparados esta mañana. La verdad ha sido proclamada en amor. Y Dios en amor te dice, ve las manos taladradas de mi Hijo, ve el cuerpo crucificado de mi Señor Jesús. Por favor, no confíes en tu religión ni en tus buenas obras, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No sea que al despertar en la muerte te lleve la sorpresa más grande de tu vida, porque creíste y confiaste en una religión que jamás te preocupaste en conocer, ni en investigar, ni en escudriñar. Y ahora en la Biblia tenemos toda la verdad. ¿Qué necesito, me preguntarás, para que pueda yo conocer a Cristo? Si no es en el purgatorio, si no es en las obras, ni en los sacramentos, ¿qué debo hacer? La Biblia dice, arrepiéntete. ¿Qué significa esto? Que en esta mañana tienen que dolerte tus pecados. Decirle, sí, Dios, he pecado contra ti. No tienes que ir con ningún hombre, Él te está escuchando. Es Jesús, su Hijo, el que vive eternamente para interceder por nosotros. Dile, Señor, he pecado contra ti. Entra a mi vida esta mañana. Quiero conocerte. Creo que tú eres el Cristo, que no hay otro nombre de intercesor ni de hombres en quien yo pueda confiar. Y a ti solo oraré, porque tú eres el Cristo que murió en esa cruz por mí. En tercer lugar, ábrele tu corazón y dile, Señor Jesucristo, estoy cansado. Tengo una religión, pero no tengo paz. Tengo una religión, pero soy un hipócrita. Tengo una religión, pero me he divorciado. Tengo una religión, pero vivo en adulterio. Y esta mañana Cristo desea cambiar tu vida, experimentar una transformación y venir a una cruz que desde hace mucho tiempo Él te ha estado esperando. Y los que quieran hacer esta decisión, ahí desde sus lugares, les repito que digamos estas palabras saliendo de lo profundo de tu alma. Oh Señor Jesús, en esta mañana mi vida tiene mucha confusión por todo lo que yo creía anteriormente. He comprendido esta mañana que la salvación no se encuentra en ninguna religión, porque yo puedo ser católico o protestante o evangélico e irme al infierno. La salvación se encuentra en ti, Señor Jesucristo, y es a ti en quien quiero confiar. Te abro mi corazón, entra en mi vida, muéstrame tu verdad, quítame las vendas de mis ojos, trae esa paz, ese amor y ese gozo que mi alma necesita. Quiero tener una relación contigo no de cada domingo de 11 a 12 del día, sino de todos los días. Quiero que vengas conmigo a mi casa, con mis hijos, en las vacaciones, en los estudios, en mi trabajo, en la calle, en el metro, en el periférico. Señor Jesús, vive en mi corazón para jamás salir de él. Porque todo esto te lo pido, porque he creído que tú eres el Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.